Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar la introducción a lo que es la capacitación para el sistema ASPEL-SAE, y en este caso la introducción va a contener información general del módulo. Después vamos a ir viendo módulos en específicos y operaciones que podamos hacer en cada uno de los módulos. Entonces en este caso este es el sistema SAE, la ventana principal, la cual cuenta con las pestañas que son los diferentes módulos, ¿verdad? Pues ya hemos visto las opciones y las pestañas que contiene el sistema, en este caso en la versión 7, y pues digamos los módulos de ventas, clientes, inventarios, compras, proveedores y estadísticas son módulos en los cuales puedo tanto consultar como agregar información. En algunos módulos son específicos para agregar catálogos, ¿verdad? O bases de datos principales, en las cuales yo tengo que tener, por ejemplo, un inventario para poder tener existencias, alguna existencia inicial o alguna existencia mediante compras. Y en el caso de querer ya ingresar compras, también tengo que tener un catálogo de proveedores para poder tener a dónde dirigir esa compra, ¿verdad? A una razón social o a una persona, ¿verdad? Que sea nuestro proveedor. Del lado de ventas es similar, ¿verdad? Entonces tengo que tener productos con una existencia para poder venderlos, ¿verdad? ¿Y a quién se los puedo vender? A mis clientes. Entonces también el módulo de clientes es un catálogo que tiene que estar disponible a la hora de querer hacer operaciones de ventas, y también controlar lo que son pagos y créditos que se le pueden dar a los clientes. Muy bien, entonces vamos a empezar con la capacitación en general, y vamos a ver lo que son en sí los diferentes módulos. Vamos a empezar con el inventario, ¿verdad? Vamos a darle una introducción y después vamos a hacer movimientos ya detallados, ¿verdad? Bien, la pestaña de inventarios, ¿verdad? Contiene la opción para poder agregar productos, servicios o kits, ¿verdad? Entonces el primer botón es el que tiene esa opción, ¿verdad? Me dirige a lo que es el inventario. O también cada botón de los que tenemos acá maneja una flecha al final, digamos, de la descripción del icono, donde podemos entrar a opciones directas, más rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no quiero ver el catálogo de productos, sino que de una vez ingresar un producto, voy a esta opción en la flechita y le doy alta de nuevo producto, alta de productos, y lo que hace es desplegarme la ventana de lo que son los productos, o perdón, un nuevo producto, para que le pongamos un código y lo llenemos con toda la información que se requiere. En muchos casos ahora tenemos la ventaja de que ya podemos importar la información, entonces en base a una plantilla, ¿verdad?, que cumpla con todas las columnas que se solicitan, podamos tenerla en un Excel y luego hacer la importación, ¿verdad? Seguir un asistente de importación en el cual nos va a pedir ciertos datos: dónde está el archivo, qué tipo de archivo es, y si queremos agregar información, que sería para agregar productos nuevos, o actualizar información en el caso de que le hayamos hecho algún cambio en lo que es descripciones, unidades de medida o algún otro dato que se pueda actualizar, ¿verdad? Menos la clave, nosotros vamos a poder actualizar información, ¿verdad? Pero siempre es importante saber cómo agregar un producto nuevo, ¿verdad? Porque de repente nos va a tocar hacer esa creación de un artículo, ¿verdad? Bien, en este caso como vamos a hacer la introducción en general, vamos a hablar más que todo de lo que ya está cargado, ¿verdad? Cuando ya entremos a detalles, sí vamos a ver qué campos y para qué sirve cada uno. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos un inventario cargado dentro de nuestro sistema, lo que podemos ir haciendo es
búsquedas, filtros, consultas de información, ¿verdad? O modificación de algunos datos. Por ejemplo, acá en estos artículos que yo ya tengo, si necesito hacerle un cambio porque le cambié la línea de producto, le cambié la unidad de medida o algún dato adicional, puedo venir y utilizar el segundo icono de la pestaña de inventario, ¿verdad? Que sería modificar. O también darle doble clic y lograr entrar a los datos, ¿verdad? Que le damos doble clic y el sistema entiende que es la modificación a este producto. Ahí le damos doble clic y nos muestra la información. Ok, entonces, como les había mencionado, la clave es un dato que no se puede modificar. Así como lo registramos, lo tenemos que seguir usando, o en el caso de no querer utilizarlo con ese código, tenemos que darlo de baja desde multi almacén primero, porque como tenemos almacenes y muy posiblemente exista en más de un almacén, entonces primero se va de los almacenes y luego lo eliminamos del catálogo principal de inventarios. Muy bien, entonces al modificar podemos modificar lo que son descripciones, ¿verdad? Resumirlas, porque algunas descripciones son muy largas y el sistema solo maneja 40 caracteres para poner una descripción a un producto. Entonces, si lo podemos hacer muchas veces abreviado, sería bueno, ¿verdad? Para que estuviera todo en un campo. Aunque en el caso de ustedes, lo que se hizo fue complementar esa descripción en un campo adicional, que si se dan cuenta, pues la pestaña la ficha de inventarios tiene varias pestañas y en una de las pestañas se llama datos adicionales. Entonces aquí en el campo libre, en el caso de ustedes es el campo libre 3, complementé la descripción. Aquí sigo agregando más información. Vamos a hacer una prueba. Le voy a poner descripción 02 y voy a guardar estos cambios del artículo. Vamos a ver, entonces ya se guardaron. Aquí de hecho ya existía un campo adicional que tiene como título descripción 2 en esta base de datos, pero es otro número de campo. Ahora nosotros utilizamos el campo libre 3. Vamos a ver, no me aparece por acá. Campo libre 3. Voy a buscar de nuevo. O es más o menos como está ya en este ejemplo que tenemos acá. Vamos a modificar este artículo y vamos a utilizar el campo que tiene como título descripción 2. Es básicamente lo mismo que tienen ustedes, solo que aquí se agregó un campo en específico con una descripción que se llama o que tiene como título descripción 2. Entonces aquí este artículo, por ejemplo, la descripción completa dice Armex Roll azul soporte estéril y luego cabestrillo, y de ahí sigue el complemento, ¿verdad? Cabestrillo 2 rollos de 12M. Entonces así es como se complementa la descripción, porque el campo de descripción, el que trae como principal el sistema, solo maneja 40 caracteres. Perdón. Muy bien, luego pues tenemos la opción de los precios, ¿verdad? Que también es un dato que podemos importar, que incluso es más fácil de hacerlo importado al sistema que ir uno por uno a cada una de estas listas que tenemos acá, ¿verdad? Que incluso predefinidas dentro del sistema vienen 3, ¿verdad? La lista de precios 1, 2 y 3. Y luego pues de aquí en adelante se van creando listas nuevas que uno puede ir creando y alimentando para nuestros diferentes artículos, ¿verdad? Muy bien. Otro de los datos principales que tenemos que saber y manejar dentro de nuestro sistema es que también podemos manejar claves alternas o códigos, incluso códigos de barra.
Si nuestro artículo maneja un código de barra, ese mismo puede ser el que podamos utilizar acá como una segunda clave, una clave interna, ¿verdad? Y a la hora de buscarlo con algún dispositivo, que en este caso sería un escáner, una pistola que lea códigos de barra, podemos a la hora de estar vendiendo o comprando, escanearlo y el sistema va a entender que es este mismo código que tenemos acá. Entonces lo va a generar, lo va a guardar en la compra, lo va a leer como que fuera este código, ¿verdad? Adicional a una segunda clave o código interno del producto, también podemos, si el proveedor nos da un código en específico que en algún momento tal vez quisiera que se lo imprimiéramos en lo que son las órdenes de compra o algo por el estilo, también puede ser posible poner un código de alterno, ¿verdad? Para este artículo, para este mismo, para un proveedor. Y en este caso, cuando le decimos que es un proveedor, tenemos que especificarle qué proveedor es el que nos dio este código, ¿verdad? Podemos poner algún otro proveedor o también tiene la opción de manejar código para clientes, ¿verdad? Si solo necesitamos estos, con cualquiera de estos lo podemos buscar a la hora de estar comprando o vendiendo el producto, ¿verdad? Ok, entonces habíamos pasado a precios y control, que es donde podemos ver el tema de precios. Lo que son impuestos, que realmente no manejamos solo un 12% aquí. Como el sistema es mexicano, para un producto puede manejar hasta 4 impuestos, ¿verdad? Y por el tema de que algunos sí manejan 4, otros no, y también manejan diferentes porcentajes por cada impuesto. Lo que hace México es que se pueden usar esquemas para cada producto. Por ejemplo, este producto maneja el esquema de 12% de IVA más 5% de ISR, digamos. Entonces maneja ese esquema, lo configuro con esos dos porcentajes. Digamos, este esquema 2 solo maneja 5% de IVA y 10% de ISR, entonces hago otro esquema. Y así es como Asper generó esta configuración. Y nosotros en nuestro caso vamos a utilizar el esquema 1, que significa que vamos a meter nuestro precio base, digamos, 100 quetzales podría ser el ejemplo, y cuando lo vendamos el sistema le va a cargar el IVA. Entonces nuestra factura final va a quedar con un valor de 112 quetzales, ¿verdad? Entonces prácticamente como sugerencia siempre viene el esquema 1 para cada producto. No lo tenemos que cambiar, a menos de que sepamos que hay un producto que lo vamos a vender, que digamos que tengamos productos genéricos a la venta. Regularmente se da en farmacias y van exentos, entonces ya le tendríamos que poner un esquema que no utilice ningún porcentaje, que no calcule nada, que no le agregue un IVA. Entonces esa sería la única forma en la que podríamos variar el tema de los esquemas de impuestos, ¿verdad? Registros y acumulados son datos que el sistema va a ir almacenando para consultar, por ejemplo, cuándo fue la última vez que compramos en base a la fecha, cuál es el monto que se va comprando durante el año y cuál es la cantidad también acumulada durante el año, el costo promedio actual y el último costo, dependiendo cómo varíe, ¿verdad? Si lo compré más caro, pues va a estar el último costo más elevado que el promedio. Y también así mantiene o maneja datos de las ventas, ¿verdad? Cuánto se va vendiendo durante el año, el monto y la fecha de la última venta. Bien, entonces, y los campos adicionales que les había mencionado, que los primeros son de texto, del 1 al 3 son de texto, tienen un límite de caracteres. En el caso del primero son, perdón, aquí si no, este fue modificado, pero son 15. En el caso de este son 25, son 20 caracteres, y en el caso de este son 30. Este si no lo modificaron, nosotros sí.
y entonces podemos agregar más información de la que podemos ver en las diferentes los diferentes campos. Por ejemplo, en este caso nos sirvió para complementar la descripción de este artículo. Finalmente tenemos una pestaña de datos fiscales, pero también no la utilizamos en Guatemala, para temas de cumplimiento de obligaciones con SAT en México. Muy bien, entonces ya teniendo la información podemos grabar o aceptar. Grabar es distinto que aceptar, porque grabar solo guarda los campos que metimos y nos deja lista la ventana para agregar otro nuevo artículo. Aceptar lo que hace es que se cierra la ventana completamente, y si queremos seguir agregando le tendríamos que dar de nuevo en el signo más. Muy bien, entonces dentro de la ventana de inventarios relacionado con esto, pues también hay muchas veces búsquedas, consultas, filtros que necesitamos hacer, y están todos estos botones que tenemos acá. Está la de filtrado, actualizar y restaurar, o buscar por algún campo. Media vez el campo esté agregado dentro de la ventana de inventarios, podemos buscar por ese campo. Por ejemplo, si algo que coincide aquí, por ejemplo, este dice que tiene dentro de la descripción 2 rollos, vamos a escribir esa palabra y todo eso nos lo va a buscar, ¿verdad? Entonces aquí también hay una que coincide, aquí también hay otro, y este otro código, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer una selección algo distinta, quisiera ver, por ejemplo, qué productos tienen una existencia igual a 1000 unidades, por ejemplo. Entonces ya utilizo lo que es el filtro, ¿verdad? Filtro. Le digo que no quiero ver productos, ni kits, ni grupos, pero sí quiero ver los que su existencia aquí en esta parte tengan una cantidad mayor a 1000 unidades. También puedo decirle que sea igual a 1000, ¿verdad? Pero en esta búsqueda no sé si existan. Entonces aquí ya nos hace una selección. La existencia en efecto es superior a 1000 unidades. Ok, ya no quiero ver ese filtro. ¿Qué hago? Le doy a actualizar o restaurar, cualquiera de las dos funciones. F6 o F12 son las teclas de acceso rápido. Pues vamos a hacer con el teclado F6 y se restaura nuestra ventana. Otras opciones que tenemos dentro de la ventana esta de lo que son inventarios es que también podemos hacer opciones avanzadas, le llama el sistema, o agrupaciones y totales. Entonces al poner esta configuración, el sistema ya me habilita una barra aquí donde yo puedo venir y hacer como grupos, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero agrupar todo por línea de producto. Le doy aquí, la arrastro a la cabecera, y lo que hace es que la ventana me la resume. Y también puedo ponerle totales, aquí configurar totales. ¿Qué significa eso? Que los campos numéricos pueden sumarse, ¿verdad? Entonces le digo que ¿cuál es la suma de las existencias? O un promedio, podría ser promedio de existencias de una línea en específico, y que me sume el costo, por ejemplo. Guardamos los cambios, y entonces por cada grupo hace si yo lo maximizo, hace una suma, un promedio y la suma de los costos. Esta línea, por ejemplo, estas creo que están vacías. Vamos a ver una línea en específico. Por ejemplo esta, que su promedio de existencias es 825 y la suma es 335 en lo que son costos promedios, ¿verdad? También tengo la opción de expandir todo para que me quede una visualización así, o volver a contraerlo, siempre en la misma opción de lo que son agrupaciones y totales, contraer, ¿verdad?
luego regreso el campo si ya no quiero agrupar por eso, lo regreso y ahí sigue de nuevo. Yo quiero agrupar por unidad de salida o unidad de medida y ahí ya me agrupa toda esa parte, siempre haciendo también la suma y el promedio. Muy bien, entonces así es como se maneja, y en todas las ventanas, bueno, casi todas las consultas tenemos esta parte de la agrupación y totales, y si le damos un otro clic se puede desactivar. Muy bien, entonces relacionado también con el inventario existe lo que son los almacenes, ¿verdad? Está un catálogo de almacenes en el cual vamos a tener, perdón, aquí entré a multialmacén, almacenes, vamos a tener el listado de los almacenes disponibles, ¿verdad? O los que necesitemos agregar. Yo aquí puedo agregar hasta 9.999 almacenes. Entonces si yo necesito uno nuevo, tengo que darle acá, agregar, y pues el sistema me maneja un código, ¿verdad? O un correlativo que también puede ser alterado, digamos, o puede ser modificado, siempre y cuando estemos seguros de qué código quiero ponerle al almacén. Por ejemplo, en su caso vamos hasta el almacén 4, si no estoy mal, y en este caso, si se dan cuenta, en este ejemplo el sistema llegó hasta el almacén 23, luego se saltó al 99 y ahí siguieron agregando, y ahorita el que solicita es el 106, pero bien podría agregar el número 24, que es el que sigue por acá. Muy bien, ya creado nuestro almacén, entonces ya podemos tener el producto en diferentes bodegas, ¿verdad? En ese almacén que creamos o en varias bodegas o almacenes que necesitemos. El tema de los almacenes, normalmente cuando agregamos un código, vamos a agregar uno, le vamos a poner como código 1001 y le vamos a poner prueba de código de producto SAE, ¿verdad? Si queremos que sea un producto inventariable, le dejamos productos. Cuando no necesitamos que maneje existencias, porque va a ser solo la facturación de algún flete, por ejemplo, o si cobramos algún servicio de limpieza o algo por el estilo, podemos hacerlo así. También existe el tema de los kits, ¿verdad? Que es para agrupar productos, armar por ejemplo, yo vendo computadoras y pues las piezas las compro por separado, un monitor, un teclado, un mouse y el CPU, pero cuando lo vendo lo vendo como computadora completa de escritorio, y ya le digo que lleva un teclado, un mouse, una computadora, un CPU, un monitor, y todo eso lo puedo armar acá, ¿verdad? Armar el kit. En este caso vamos a manejar solo el producto de ejemplo, ¿verdad? Lo podemos asociar a alguna línea de producto. Vamos a ponerle aquí varios, no sé si existe una de varios, no. Vamos a poner aquí servicios. Vamos a ponerle bien. Y luego las unidades de entrada y salida, ¿verdad? Que era un tema ahí que también, por ejemplo, dependiendo cuál es la unidad en la que vamos a comprar y a vender, es como vamos a poder clasificar este producto. Vamos a poner en este caso unidades y unidades, sin factor entre unidades, porque lo compro en unidades y lo vendo en unidades. Si yo comprara, por ejemplo, docenas y lo meto a unidades, tendría que poner un factor de conversión de 12. Entonces ingreso desde el lado de compras una docena y al inventario me llegan a afectar 12 unidades. Perdón, ¿verdad? Entonces
Aquí pide ciertos datos, lo que habíamos explicado, el tipo de costeo que ya viene predefinido promedio. Si fuera algún otro lo podemos cambiar. También el tema de impuestos, que ya también está configurado para el 12% de IVA. Y registros acumulados no maneja todavía porque es uno nuevo. Y en datos adicionales, pues si tuviera una descripción larga, pues que no nos cabe en este campo, podemos complementar de este lado la información para que a la hora de tener la facturación, algún reporte, pues se imprima completo. Datos fiscales habíamos dicho que no lo vamos a manejar porque no es necesario para nosotros en Guatemala. Y en este caso el ejemplo que estábamos viendo era de los almacenes. Entonces cuando agregamos uno manual, nos pregunta el sistema: ¿desea darlo de alta en los almacenes? ¿Desea registrar el producto en multialmacén? Le digo que sí, y lo que va a decir es que me va a pedir a qué bodega lo quiero enviar, a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que sí en este caso, y aquí es donde ya le decimos, ¿verdad? Este va a existir en la bodega 1 y luego en la bodega 2. Así lo podemos ir agregando. Incluso vamos a poner la bodega 3. Vamos a grabar y hasta ahí todo bien. Ahora digamos que vamos a buscarlo en multialmacén. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a salir de inventario, vamos a entrar a multialmacén y vamos a filtrar aquí con este, o siempre este embudo, un filtro, y le pregunto ese código de prueba que hicimos. Si me sé el código lo puedo escribir. Vamos a ver, 101, vamos a, creo que me faltó un 0. Vamos a buscarlo por descripción mejor. Prueba. Aquí está. Producto, prueba. Producto. Entonces le digo que me busque desde este código hasta este código, el mismo. Y no le pongo almacén porque quiero ver en cuáles existe. Le doy a aceptar. Y en efecto este mismo código que se repite aquí está en los diferentes almacenes que yo le dije, ¿verdad? A la hora de crearlo. Muchas veces se nos pasa de que le tenemos que dar que sí a la parte de que si nos pregunta si deseamos agregarlo en los diferentes almacenes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, si no existe en el almacén que yo en su momento tenía que crearlo, lo puedo hacer desde aquí mismo. Aquí estoy dentro del catálogo de multialmacén. Y si se dan cuenta existe el botón agregar, le damos a agregar. Me pregunta qué código tiene, si me lo sé, como les mencionaba, lo puedo poner manual. Vamos a ver si ahora sí lo puse bien. Y luego le digo en qué bodega es que necesito que exista. Digamos que ahora lo quiero poner en la bodega 4, le pongo la 4. Si yo le pusiera alguna bodega en la cual ya existe, le doy y ya el sistema me dice que el producto ya existe en esa bodega. No es posible volver a crearlo en la misma, ¿verdad? Tendría que ser una nueva. Vamos a ponerle el número 4. Aquí el stock mínimo máximo, o un control de almacén que sería la ubicación física, que vamos a ir viendo más adelante. Aceptar. Y si se dan cuenta, pues ya aparece ahora en la bodega 4. Desde aquí es donde podemos hacer esto. Ahora bien, en el caso de cuando importamos un grupo de productos de forma masiva, digamos que fuera una línea nueva, lo que podemos hacer es hacer una generación masiva de almacenes, o de productos, mejor dicho. Generación de almacenes se llama la opción, pero podemos hacer una generación. Entonces si es un correlativo en específico de códigos, yo le puedo decir de este código a este otro código, ¿verdad? Y le digo que me lo mande al almacén 105, por ejemplo, o al que necesitemos en ese momento. Puedo hacer esto, o si no, pues los códigos no van en correlativo, tienen una forma distinta y no se ordenan correlativamente, pero tienen la misma línea. Entonces yo le digo que todo lo que está en esta línea lo pase a este almacén.
¿verdad? Entonces aquí lo que hace este proceso es que agarra todo ese grupo que yo le indique, que yo filtre, y lo va a generar en los diferentes almacenes o en el almacén en específico. Muy bien, eso sería, digamos, en el tema de inventario, viendo una presentación general, ¿verdad? Después existen diferentes reportes, o también tenemos la opción de hacer movimientos desde acá, que lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, nuestro catálogo principal, digamos que ya tenemos un inventario. Después nos tenemos que pasar a los demás catálogos, proveedores y clientes, ¿verdad? Proveedores para poder generar diferentes compras y también controlar la cuenta por pagar. Entonces, ¿qué necesito tener inicialmente? Mi catálogo de proveedores, los cuales puedo importar o agregar desde el módulo de proveedores, ¿verdad? Ahorita entramos aquí al al catálogo de proveedores, y incluso ya existen algunos, ¿verdad? Los cuales, mientras más datos tengamos de él, digamos, va a ser mucho mejor para cualquier información que necesitemos después emitir en reportes o en alguna otra, exportar información y mantener algo también externo, ¿verdad? Entonces los proveedores también es un catálogo sencillo en el cual también existe diferentes acciones que podemos hacer, como por ejemplo en algunos casos que ya no le vamos a comprar, suspenderlo, reactivarlo si lo vamos a volver a utilizar. También ingresar el tema de los pagos o cobros, ¿verdad? Aunque si tenemos el sistema de banco, desde el banco podemos emitir cheques o cargos electrónicos, ¿verdad? Transferencias electrónicas, en las cuales le vamos a indicar que pues la estamos haciendo para afectar un proveedor y una factura que está pendiente de pago. Entonces, en el caso de los proveedores, estando acá, si quisiéramos hacer una importación, también podemos hacerlo mediante la plantilla, y es de la misma forma que se hace con inventario, ¿verdad? Siempre en este botón que tenemos acá, que son como dos hojitas, que tiene diferentes opciones, que es copiar a portapapeles. Esto que tengo en la ventana lo puedo copiar y pasar a Excel, ¿verdad? Si quiero algún dato más, por ejemplo, aparte del NIT, la colonia, digamos, puedo agregar o quitar más datos. Le damos un clic y los que están con una flechita son los que se pueden visualizar en la ventana. Los que no, pues están sin poderse visualizar, pero los puedo yo colocar. Por ejemplo, si maneja crédito y cuál es el límite de crédito, perdón, los días de crédito. Todo esto lo puedo ir agregando acá. Ok, entonces si necesitamos agregar uno más, ¿verdad? También lo podemos hacer, no necesariamente con la importación de proveedores. Entonces tenemos siempre el botón que es esta hojita en blanco y el signo más de agregar, o si quiero hacerle cambios a algún proveedor, modificar. El código es un código correlativo automático, no lo puedo cambiar o modificar. Entonces automáticamente me sugiere el siguiente código, en este caso 245. Muy bien, entonces vamos a hacer una prueba para ver qué más datos, aparte de los que tengo en pantalla, me pide. Vamos a poner prueba de proveedor, el nombre, la calle, que sería la dirección completa. Aquí podemos escribir toda la dirección con colonia, para que en un campo vaya todo, ¿verdad? Porque nuestra forma o nuestras direcciones muchas veces no son muy largas. Entonces pongámosle aquí 10ª avenida, por ejemplo, 1-01, zona 3, colonia, que le podemos poner, colonia 3, mejor pongámosle zona 13, colonia Aurora 2, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues cabe toda la dirección. Hay algunas referencias que se manejan desde acá, que son más que todo para direcciones mexicanas,
De ahí los diferentes campos. Población sería el departamento donde se encuentra nuestro proveedor. Código postal si lo tenemos. Estado no lo manejamos acá. País si podemos ponerle, de hecho hay un catálogo y vamos a ver qué código. Guatemala, podríamos poner solo el código de país GT y automáticamente lo reconoce. Municipio Guatemala. Nacionalidad también podríamos ponerle si fuera necesario. Una clasificación, y en el caso que es una clasificación es como un grupo, ¿verdad? Al cual podemos con una clave de 5 dígitos armar una como nomenclatura de grupos de proveedores, que también incluso viene para clientes, y en este caso después hacer búsquedas por esos grupos que yo generé con una clave a criterio, ¿verdad? Luego el RFC para nosotros en Guatemala es el número de NIT, entonces pues le tenemos que poner un NIT de Guatemala. Podemos ponerlo con guión o sin guiones, podemos utilizarlo sin ningún problema. El dato que sigue es el CURP, dice aquí, que es un dato mexicano, que es un código único de registro poblacional, que no lo utilizamos en Guatemala, pero si este campo queremos utilizarlo para algún dato adicional, lo podemos hacer, que nos puede servir para algún reporte o poner alguna información extra. Teléfonos, fax ya no se utiliza. También podemos utilizar el campo que es alfanumérico para poner alguna información extra. Página web, y pues ya teniendo datos generales, una parte importante es saber si va a manejar crédito, si nos va a manejar crédito. Si no le ponemos este campo, el sistema nos va a exigir que cuando hagamos la compra de una vez le ingresemos un pago. Entonces hay que establecer el manejo de crédito si no queremos que nos bloquee la compra y no nos deje grabarla si no le ingresamos el pago. Luego los días de crédito, un límite de crédito que sería el monto, lo más que le podemos quedar debiendo o que te maneje crédito, y luego el tipo de pago, cómo vamos a hacerle pago, cheque, transferencia, y algunos datos de la cuenta, ¿verdad? Luego pues aquí hay unos datos que son para contabilidad, que no lo vamos a utilizar, y si el proveedor cada vez que compramos nos hace un descuento, podemos ponerle un porcentaje fijo. En datos históricos son lo que se va a ir acumulando de los movimientos que le hagamos en cuanto a compras y pagos. Y en datos adicionales una observación, ¿verdad? En general, y campos libres si quisiéramos agregar más información. En la emisión del documento, cuando hagamos compras, se imprima o no se imprima. Si yo le quito todo esto, el sistema solo va a hacer la compra, pero no me va a dejar emitir el documento de respaldo, ¿verdad? Porque cada vez que hacemos alguna operación en SAE nos dice si deseamos imprimirla, ¿verdad? Entonces normalmente solo debemos marcar imprimir, porque no tenemos configurada una cuenta de correo en específica dentro de nuestro sistema para estar enviando toda esa información, ¿verdad? Se podría configurar, pero digamos que básicamente funcionaría en el caso de las facturas, ¿verdad? Si quisiéramos manejarlo así, aunque normalmente el certificador creo que automáticamente puede enviar las facturas, ¿verdad? Ok, entonces imprimir nada más, ¿verdad? Para que nos deje emitir documento a la hora de hacer compras o a la hora de ingresarle pagos. Datos fiscales también es una pestaña que aparece de este lado, pero no la vamos a utilizar porque es para México específicamente, aquí no nos sirve de nada. Ok, ya teniendo la información, si ya no quiero agregar más, le doy a aceptar y nos pregunta este último dato, que si deseamos agregar contactos de este proveedor en este momento. Si yo le digo que sí, me va a dirigir a una ventana en la cual puedo llenar diferentes contactos. Por ejemplo, si yo le doy a agregar, porque también aparece el botón agregar,
Me dice que para el proveedor 245, ¿qué contacto es el que voy a necesitar agregar? Voy a poner aquí Juan Pérez. Pues la dirección no es necesaria, el número de celular, algún correo y luego el tipo de contacto. Aquí dentro del sistema ya vienen predefinidos los tipos de contactos. En el caso de como son proveedores, va relacionado con compras, entonces me pone aquí, ¿verdad? O me permite elegir si es de compras, la persona con quien me contacto para comprar, o la persona con quien me contacto para generar diferentes pagos. También está almacén, que sería la persona de bodega, y administración, pues serían ya otros tipos de contactos ya de la gerencia administrativa, ¿verdad? En este caso le voy a colocar compras, aceptar, y si quisiera agregar a alguien más, puedo agregar a alguien más, ¿verdad? Aquí ponemos otro de ejemplo, un número. Y luego esta persona sería para los pagos, este contacto, aceptar, y el proveedor ya tiene dos contactos. Si ya no quiero agregar más contactos, aquí está. Entonces esto es bastante práctico, porque a la hora de, por ejemplo, ver información, querer tener información de nuestro proveedor, lo podemos ver en el sistema, no tenemos que ir a ningún otro archivo o libreta en la cual tengamos anotados contactos. Aquí le doy doble clic y luego voy al botón de contactos, y aquí ya puedo visualizar quiénes son, ¿verdad? Los contactos, qué número de celular manejan y cuál es su correo, y para qué me atiende, para comprarle o para pagarle. Este es el catálogo que podemos ir agregando. También podemos buscar o filtrar dentro de esta ventana. Bien, entonces el otro módulo sería la parte de clientes, que es bastante similar a lo que vimos ahorita en proveedores, que es basado en un catálogo de clientes, que también lo lleva como un correlativo el código, ¿verdad? El código es un correlativo automático, y el cual podemos ir agregando más clientes, importándolos también desde Excel si fuera necesario, si fuera un listado muy grande, pero si fuera solo uno, pues lo podemos agregar desde acá. Si se dan cuenta, existen algunos cambios en la ficha del cliente. Por ejemplo, un cambio principal es una parte que dice matriz o sucursal. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos clientes que son corporaciones, por ejemplo, entonces puede que tengan otra razón social, otro NIP, pero que pertenezcan a una principal. Entonces dentro del sistema se crean clientes matrices y luego clientes sucursales, y posteriormente, si la compañía nos pide algún estado de cuenta o alguna información de cuánto nos debe, podemos agrupar por cliente matriz. Entonces podemos darle un estado de cuenta de todas sus compañías o todo lo que esté asociado al cliente principal, o también sacarlo detallado. Normalmente se saca detallado, cada código de cliente maneja su información por aparte, pero para ciertos reportes sí podemos hacer un consolidado de información. Entonces, dentro de los datos que maneja el cliente sería poder ponerle siempre un nombre o razón social. Vamos a ponerle un nombre: distribuidora HH SA, por ejemplo. Este va a ser un cliente matriz. ¿Qué pasa si yo le digo que es sucursal? Lo que me va a decir es que le indique cuál es el cliente matriz.
o cuál es el principal, ¿verdad? Eso es lo único que tendríamos que hacer, o que varía si nosotros le ponemos que es sucursal. Muy bien, luego la dirección, cuarta calle 1025, zona 5, por ejemplo, colonia Alcázar, digamos. Esa colonia creo que queda en zona 10, pero vamos a ponerlo como ese ejemplo. Luego también existe, igual que en proveedor, diferentes referencias sobre la dirección, ¿ya? Digamos, esta referencia sí la podríamos usar, las demás, entre calle y todo esto, no es tan necesaria. Por ejemplo, frente a Office Depot, digamos. Población, sería el departamento, código postal si lo tenemos, estado no, país. Aquí no es un catálogo como en proveedores si viene un catálogo, aquí lo tenemos que escribir si queremos identificarlo como, o mantener la identificación del cliente según su país. Si no, pues podemos dejarlo en blanco. Municipio, vamos a ponerle Guatemala. Clasificación también son grupos que podemos hacer con una clave de 5 caracteres que queda a criterio del usuario. Entonces hay que hacer como que una nomenclatura y saber qué agrupación significa esa clave que vamos a establecer. Parte de zona no la utilizamos normalmente, pero por ejemplo aquí dentro de esta base de datos de ejemplos sí existe un catálogo de zonas en este caso lo hicieron como del país, del continente. La zona norte, la zona centro, la zona insular y la zona del sur del continente. Entonces aquí pudiéramos clasificar un cliente si fuera del exterior, ¿verdad? El RFC o NIT, digamos en este caso para nosotros es NIT, podemos ponerle un NIT, ¿verdad? Que sea válido para que cuando se certifique la factura de forma correcta. Ok, pero en el caso del tema de ahora, en el tema de la SAT que impuso el facturar, ya no se puede facturar con CF montos mayores a 2.500. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ponerle ya sea un número de DPI o un pasaporte, ¿verdad? Para lo que son los extranjeros. Entonces, en el caso cuando es necesario poner un DPI porque la persona no tiene un NIT, entonces aquí lo podemos hacer sin necesidad de ponerle ningún campo adicional. Va a reconocer la aplicación para certificar cuál es el dato, si es un NIT o un DPI. En el caso de lo que son los pasaportes, si queremos facturarle a un extranjero y nos da su número de pasaporte, sí tenemos que ponerle una E de extranjero y luego ingresar el número de pasaporte. Esa es la única variante. En el caso de los consumidores finales es CF nada más, no C/F, solo CF. Y pues si es un NIT válido, solo el NIT, ¿verdad? Normalmente ahora ya lo ponemos sin guiones, pero podemos guardarlo de las dos formas. El teléfono, fax y página web. Bien, luego datos de venta importantes sería la parte que maneja crédito, ¿verdad? Si yo no le establezco esta parte, el sistema me va a venir y decir que cada vez que hay una factura, exigir el pago. Si no se paga esa factura, no se le ingresa un pago, no deja guardar la factura, no terminamos el proceso de la venta. Si manejamos créditos, pues lo vamos a poner. Dentro de la configuración se le había colocado esta base de datos de ejemplo que cada vez que agregáramos un cliente y le damos crédito, automáticamente sugerirá 30. Por eso ya lo tenía. En proveedores no tenía esa parte,
y por eso cuando le dijimos maneja crédito tenía 0. Aquí igual de todos modos yo la puedo cambiar, no es obligatorio que tenga 30. Yo lo cambio, lo dejo a mi criterio. Y de ahí vienen diferentes datos que vamos a ir viendo detenidamente más o posterior en otra capacitación, ¿verdad? La parte de vendedores, en este caso sí es una parte importante si le vamos a asignar vendedores a nuestros clientes, para que se sugiera cada vez que se haga la venta y se vea el tema de cálculo de comisiones y de pago de comisiones. Muy bien. Otro dato adicional en esta versión es que podemos establecerle una lista de precios en específico a algún cliente. En este caso al cliente que estamos creando, por ejemplo, si yo le manejo un precio muy especial, que podría ser alguno de estos, por ejemplo, esta lista 6, se la ingreso automáticamente, se la, digamos, predetermino. Entonces a la hora de hacer una factura, el usuario de ventas o de facturación ya no va a tener que estar recordándose que este es un cliente con precio muy especial y estar buscando la lista. Automáticamente el sistema, al tener asignado el código de cliente de esta lista, se la va a sugerir cada vez que haga las ventas. Si le quitamos esa lista, digamos que ya no le vamos a dar ese precio, sino que ya no queremos que tenga lista, lo que va a hacer el sistema es sugerir el precio público, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer desde la ventana de datos de venta. Luego en datos históricos son acumulados que va a llevar el sistema. Datos adicionales son alguna observación que podemos hacer, y datos o campos de texto para poner información extra, y campos numéricos si queremos poner números, algún número que represente algo del cliente, y si quisiéramos poner algún dato más también lo pudiéramos hacer, por ejemplo la fecha de constitución o de nacimiento de algún cliente. Finalmente en en emisión de documentos, normalmente solo dejamos imprimir, ¿verdad? Que podemos imprimir cada documento que hagamos, cotización, pedido o factura. Comprobantes fiscales, una pestaña que no utilizamos, la dejamos tal como está. Datos de envío podría ser una información que necesitamos o que vamos a poder ingresar, porque muchas veces pues la factura se registra con la razón social, la dirección de la razón social, ¿verdad? Pero la dirección física de la entrega de algún producto puede que sea en otra bodega, en otra ubicación, entonces podemos poner una dirección distinta. Entonces vamos a poner una como ejemplo. Y entonces aquí ya podemos poner una dirección distinta, un municipio distinto, todo esto. Muy bien, y en la parte de fiscales no vamos a utilizarla tampoco, ¿verdad? Entonces, comparado con proveedores, lo que está distinto sería dirección de envío. En la parte de datos de venta, pues que le podemos poner un vendedor y una lista de precios. Y en la parte de generales, que sería que podemos asignarle una sucursal, ¿verdad? Que este sea una sucursal de algún otro cliente, o que va a ser matriz de otros clientes que van a ser sus sucursales. Muy bien, entonces ya terminando de guardar la información, yo le voy a dar a aceptar porque no quiero seguir agregando más. Si quiero seguir agregando más clientes, le daría grabar o la tecla F3. Entonces aceptar, y me pregunta lo mismo que con el proveedor, si se dan cuenta de si deseamos agregar clientes en este momento. Le voy a decir que sí. Y clientes, ¿verdad? Son contactos para este cliente. Entonces vamos a agregar un contacto del código 9826. Le vamos a poner Pedro Juárez, por ejemplo.
le tenemos que poner un número de teléfono, que sería su celular, y dirección de correo. @1234.com. Luego el tipo de contacto. Los que vienen asociados para ventas sería ventas o cobros. Y de ahí, pues, si son otros, sería bodega, administración. Entonces este es el contacto que me entiende para poder venderle. Aceptar, y vamos a agregar un segundo contacto. Y le vamos a poner María de Rojas, por ejemplo. El número de teléfono, su correo. Y luego, que es para pagos. Perdón, pago no, es cobranza. La persona con quien me contacto para cobrarles. Aceptar. Y ya tenemos dos contactos. Si ya no queremos agregar más, le damos salir con este botón. Y mi cliente ya está creado, ¿verdad? Mientras más datos tengamos de él sería mejor, para tener bien completa una base de datos. Y posteriormente podemos hacer búsquedas, filtros, agregar más información de la que ya está, poder poner el RFC, que sería el NIT, quitar por ejemplo la fecha de última venta, que es un dato que está puesto en la ventana. Si no lo quiero ver por el momento, lo puedo quitar. Así puedo tener el manejo de esta ventana. Ahorita estamos viendo a nivel general, y posteriormente vamos a ir viendo a nivel más detallado cada opción. Y en la siguiente capacitación vamos a ver diferentes movimientos que podemos hacer en inventarios, clientes, proveedores. Y de último vamos a ver ya movimientos de los diferentes módulos que se afectan con documentos contables, como son facturas y las diferentes compras que podemos hacer, o devoluciones de compra, o en las ventas también notas de crédito, devoluciones, notas de crédito. Bien, entonces por el día de hoy vamos a dejar hasta acá la presentación general y la introducción de lo que es el sistema SAE. Y el día de mañana espero tener el siguiente tema, y en un momento se los hago llegar.